¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Has estado enfermita últimamente? Sí, me enfermé la semana pasada y antepasada. Andaba yo muriendo lento. Ya, yo ahorita ando como que me dio la alergia de nuevo. Ya sabe que siempre me da la alergia en esta Te época. estresa mucho ese viejo que tienes ahí. Sí, poquito nada más. Que aparte se le ocurrió la idea de poner un restaurante, entonces imagínese. Obviamente, pues tú no estás involucrada en eso y es su entera responsabilidad, ¿verdad? Sí, es su entera responsabilidad, pero pues, teamwork. Muy bien. Pero bueno, Doc, vamos a darle con esto de la influenza. Que estas declaraciones que hace el subsecretario Hugo López Gatell sobre la vacuna. Entonces, creo que la pregunta del millón es: ¿quién debe vacunarse en esta temporada? Es cierto lo que dice el doctor Hugo López Gatell de pedirle a los jóvenes sanos que porfa no se vayan a vacunar y que se vacunen los adultos o las personas que son susceptibles. Entonces, ¿quiénes son los susceptibles? ¿Quiénes se deben de vacunar? ¿Cuándo hay que vacunarse? Todo lo que es influenza, que conozco muchas personas, eso sí, que les está pegando más últimamente la influenza que el COVID. Claro. Mira, es muy importante que entendamos los criterios por los cuales se decide vacunar a las personas. Hay dos criterios por los que se decide vacunar a las personas. Uno es el criterio universal, que es una vacunación universal, que incluso ya en México ya se llevó a cabo vacunación universal para influenza, hubo suficiente vacuna para todas las personas y esa es una posibilidad. Son las personas, todas las personas mayores de 6 meses se pueden vacunar. Ahora, ¿quiénes se deben vacunar bajo el criterio de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud? Son esas personas que regresamos a la lista que pone la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Son mujeres embarazadas, niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, pacientes, aunque sean jóvenes, personas que tengan enfermedades que deterioran su sistema inmunológico, como son enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Y hay una enfermedad en México que es altamente prevalente, que es una enfermedad que deteriora la capacidad de respuesta inmunológica de las personas, que es la obesidad. Cualquier persona que padezca obesidad es una persona que debe ser vacunada porque los obesos tienen un sistema inmunológico poco competente y también un grupo que debe vacunarse prioritariamente son los trabajadores de la salud, sin hacer distinción como se hizo en COVID-19, que si son de servicio público, si son de medicina privada, todos los trabajadores de la salud, y no estoy hablando solamente de doctoras y doctores, estoy hablando de personas, incluso desde las personas que están en la recepción, todas las enfermeras, todo el personal administrativo, todas las personas que estén involucradas o estén en contacto con gente que tenga potencialmente alguna enfermedad, tienen que ser vacunados de manera prioritaria. Ahora, hay países, como aquí en Estados Unidos, en los cuales pues hay una abundancia de recursos y entonces se recomienda, incluso en la página del CDC, si ustedes se meten en la página en la que habla quién debe vacunarse contra influenza, dice literalmente, todas las personas a partir de los 6 meses de vida deben vacunarse contra influenza en todas las temporadas, con raras excepciones. Incluso hace una aclaración de qué personas pueden recibir la vacuna inyectada y qué personas pueden recibir la vacuna por vía nasal, que son las dos vías por las cuales se da vacunación de influenza. Sin embargo, ahí mismo en la página del CDC, un poco más abajo, ya utiliza diferente verbo, ya no utiliza quién puede vacunarse, sino quién debe vacunarse, y hace la distinción con base en la distinción que hace la Organización Mundial de la Salud, que es lo que dijo el doctor Hugo López Gatell. A mí lo que me parecería más interesante saber es por qué ya no hay vacunación universal en México como lo hubo antes para influenza. Yo entiendo que las vacunas deben usarse para dos circunstancias en especial. Uno, cuando las personas tienen riesgo de morir y segundo, cuando las personas tienen riesgo de enfermar de gravedad y tener un deterioro de su calidad de vida o de su expectativa de vida. Esos son los dos criterios que se utilizan universalmente para aplicar una vacuna. A mí me parecería muy interesante saber por qué es que ahora no se ofrece de manera universal la vacuna contra influenza. No sé si sea cuestión de presupuesto, cuestión de un nuevo criterio, pero pues bueno, eso sería muy interesante saberlo. ¿Existe a nivel global, usted que sepa, algún tipo de escasez en las vacunas todavía?
¿O ya pasamos esa etapa? Para influenza no. Para Ok. influenza no. Incluso se estuvo preparando para que esto que estamos viviendo, que se llama la tridemia, sea mucho menos agresivo. Es decir, en esta temporada vamos a estar viendo casos como todos los años, incluso antes de COVID, que coexisten influenza y el virus sincicial respiratorio o el RSV o BSR, depende de qué idioma estén utilizando. Todos los años ha existido eso. El virus sincicial respiratorio es un virus que ataca primordialmente de 2 años para abajo, menores, niñas y niños de 2 años, y ahora está también atacando a personas mayores de 60 años de manera muy agresiva, porque recuerden que una de las secuelas COVID prácticamente en la mayoría de los pacientes es una reacción inflamatoria de baja intensidad y eso hace que cualquier otra enfermedad infecciosa viral que se presenta de manera mucho más agresiva a como se presentaría si no hubiera el antecedente de enfermedad inflamatoria crónica de baja intensidad. Es por eso que ustedes recuerdan que hace alrededor de 4 o 6 meses hubo unos casos por ahí de hepatitis que incluso había niños que morían o niños que necesitaban un trasplante y era por esto, porque esos niños presentaron enfermedades por adenovirus que seguramente hubieran sido enfermedades muy benignas, vías aéreas superiores o enfermedades gastrointestinales, pero como esos niños habían sido expuestos a COVID y probablemente tenían una inflamación de baja intensidad crónica, es por eso que el virus se presentaba de manera más agresiva y es por eso que estamos viendo ahorita un incremento en las hospitalizaciones por el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio no tiene vacuna y no tiene un antiviral específico. Se tratan las complicaciones del virus sincicial respiratorio. Entonces es por eso que se vuelve a recomendar que las personas que accedan a las vacunas disponibles tanto para COVID como para influenza. Ahora, antes de irme con las preguntas que empezaron a surgir, también preguntar sobre la sexta ola. Se empieza a hablar sobre la sexta ola de COVID en México con un incremento de casos. ¿Qué tanto debe preocupar esto a la gente? Se supone, cuando se hablan de sextas olas, la gente inmediatamente empieza a pensar que ya es otra vez quedarse en sus casas, encerrarse, contingencia, nadie salga, nadie haga nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? En realidad, en estos 3 años todos hemos hecho una maestría en cómo cuidarnos para, no solo para COVID-19, sino para todas las enfermedades de vías aéreas superiores. Una de esas, bueno, pues es la vacunación. La segunda es evitar estar en espacios cerrados que tengan poca ventilación. Y el tercero es que si vamos a tener la necesidad de estar en espacios cerrados con poca ventilación o ventilación restringida, utilizamos un cubreboca de preferencia N95 o su equivalente. Recuerden que las letritas solamente nos hablan del país en el cual se manufacturó o se fabricó ese cubrebocas. Estas son las recomendaciones generales. Desde luego tienen que haber precauciones y mucho más en los grupos de riesgo. Otra precaución personal, individual, es que si tienen algún síntoma de alguna enfermedad de vías aéreas superiores, no salgan a la calle, no salgan y no expongan a otras personas. Espérense por lo menos un lapso de 7 días a que los síntomas desaparezcan y ya pueden realizar nuevamente sus actividades. Recuerden que las vacunas les evitan enfermedad de gravedad, les evitan que tengan que ser hospitalizadas o hospitalizados y reducen de manera significativamente, prácticamente el 99%, la posibilidad de morir si son personas sanas. Si tienen comorbilidades, si son personas que tienen un estado deteriorado de salud, pues bueno, su riesgo va a ser mucho mayor. Esto contestando un comentario que está en el chat de Jorge Eduardo Navarana, que dice que hoy lo diagnosticaron con influenza y se vacunó hace unas semanas. Recuerden también que las vacunas empiezan a tener su efecto inicial 2 semanas antes de que se les aplican y el efecto ideal, el pico de protección de una vacuna es habitualmente a las 8 semanas, es decir, un mes y medio después de que se pone la vacuna, porque yo he visto gente que va y se vacuna y saliendo del centro de vacunación ya se quitan el cubreboca como si fuera la varita de Harry Potter y no es así. Ok, ahora sí, vámonos con las preguntas. Es momento. Acá nos preguntan que si el goteo de la nariz saliendo solamente agua es influenza, COVID u otra enfermedad que me puede dar. Lo más frecuente de un escurrimiento nasal constante
transparente, con estornudos principalmente matutinos y congestión nasal, son alergias estacionales. Ahorita estamos en la época de los pólenes de otoño. En México, recuerden, incluso cuando en otoño llegan a caer lluvias, porque pues, son lluvias raras, pero llegan a caer, se hacen como unos charcos con una nata como amarilla en la orilla. Ese es el polen que cae de los árboles. Y bueno, ahorita hay muchas alergias estacionales y es altamente probable que una persona que solamente tenga, que ese sea su único síntoma, que tenga fatiga, probablemente dolor muscular, dolor articular, tenga un escurrimiento nasal transparente y estornude mucho y tenga la nariz congestionada, le lloren los ojos, puede ser lo más probable, lo más frecuente es que tenga alergias estacionales y la solución es muy sencilla, vayan a hablar al médico y tomen antihistamínicos para las alergias. Es muy sencillo el tratamiento. Yo ando en esas. Dice Blas, doctor, tengo daño hepático, ¿en qué me repercute la vacuna de la influenza? En nada, no tiene nada que ver este daño hepático, independientemente del nivel que tengas de daño hepático y por lo que esté el daño hepático. Recuerden que el hígado graso, que es un cambio muy frecuente en México, porque pues la gente tiende a estar excedida de peso, tener alto el colesterol, la presencia de esteatosis hepática, es decir, la presencia de depósitos de grasa a nivel hepático, no es una enfermedad por sí misma, pero es una circunstancia del hígado que puede ocasionar algunos trastornos posteriores. Marta, buenas noches. Una pregunta. El domingo salí positivo de COVID. ¿Cuánto dura el bicho en mi sistema? Muy bien, esa es una pregunta muy frecuente de las personas e incluso cometen el error a veces de estarse haciendo pruebas para ver si les salen negativas. Recuerden que desde octubre del 2020, hace ya 2 años, 2 meses, se establecieron los criterios para la utilización de pruebas y las pruebas únicamente solo son diagnósticas, no es para monitorizar si una persona ya se alivió, ya se curó. La recomendación es que estén en aislamiento, en cuarentena, durante 7 días, preferentemente, lo ideal son 10, pero si pueden estar en aislamiento durante 7 días, cubriéndose con un cubreboca, no exponiendo a otras personas, de a partir de cuándo se cuentan esos 7 días, no a partir de que les salió la prueba positiva. Los 7 días se cuentan a partir de que iniciaron con los síntomas. Muchas veces las personas empiezan con síntomas el sábado, se hacen la prueba el martes, pues porque ya se hicieron tecitos, ya tomaron sus pastillitas que compran sin receta, en fin, todas estas cosas, no le funcionó, entonces el martes dice, no, ¿sabes qué? Si tengo ya mucha fiebre, me voy a hacer la prueba, se hacen prueba de influenza, de COVID, le sale positivo COVID, entonces tienen que contar desde el sábado 7 días y esos 7 días son los que tienen que permanecer en aislamiento. Aquí nos dice Gabriel, ¿cómo puede haber una sexta ola? ¿En dónde estuvo en ese tiempo que bajó la curva? ¿Se fue de vacaciones el COVID? Recuerden que la conducta de COVID ahora va a ser regional y también va a ser por grupos poblacionales. ¿Cuáles son los grupos poblacionales en los cuales va a haber casos? ¿Qué es un caso COVID? Un caso COVID es una persona que se infecta y tiene síntomas, es decir, una persona que se enferma. Porque recuerden que de 10 personas que se enferman, 8 no van a tener síntomas, 2 o 3 van a presentar síntomas. Esas son las personas que van a tener. Y esa elevación se va a observar preponderantemente en personas que no han sido vacunadas o en personas vacunadas que tienen algún tipo de enfermedad coexistente que se conocen como comorbilidades. Esas son las personas que van a presentar. Pero sí ha bajado el número de casos COVID, probablemente las infecciones vayan a la alza, pero el problema es que si tú tienes una gran cantidad de personas infectadas, es más fácil que las personas de riesgo puedan presentar enfermedad y enfermedad grave. Es por eso que las enfermedades infecciosas como estas que se presentan en brotes de endemias o pandemias tienen un muy importante componente de conciencia social. Si nosotros colaboramos, nosotros somos personas jóvenes que sabemos que no nos vamos a enfermar de gravedad, que no nos vamos a morir, pero tomamos ciertas precauciones para no ser un eslabón de la cadena de contagio generalizado. Nos pregunta Arlequín qué tanto están evadiendo, quiero pensar que es combatiendo a las vacunas, a la variante perro del infierno y Ujú. pesadilla del infierno y lo que venga del infierno, las variantes del COVID. ¿Qué tanto están reaccionando las vacunas a estas nuevas variantes? Recuerden que estas variantes últimas que estamos viendo, que le han llamado el cancerbero o el perro del infierno o el perro de las tres cabezas, en fin, un nombre así como que muy, muy de la Rosa de Guadalupe, este,
Estas son subvariantes de Omicron, de BA, de todas las que ya hemos tenido. No son tan diferentes y son altamente sensibles a la vacunación. Idealmente tiene que ser la vacuna bivalente, no sé si la tengan en México, que es la vacuna que ya incluye algunas fracciones proteicas de Omicron. Recuerden que esto que hemos estado viendo ahora con la vacunación, ya hemos platicado aquí que la investigación y desarrollo, la fase 3 de investigación clínica de una vacuna se lleva entre 18 y 36 meses, es decir, estamos apenas, recuerden cuándo se empezaron a aplicar las primeras vacunas, fue en noviembre o diciembre del año 2020, apenas estamos a 2 años de que se empezaron a aplicar las vacunas, por lo tanto todavía seguimos en la fase 3 de investigación clínica. Yo creo que se precipitaron diciendo que la vacuna de Pfizer era una vacuna indicada, porque hemos visto que después de que dijeron que era indicada, ha seguido modificándose la vacuna y se han ido agregando innovaciones a la vacuna. La vacuna final la vamos a conocer, recuerden, ya lo habíamos platicado aquí, después de entre 3 y 4 años de que se empezaron a aplicar las vacunas, vamos a empezar a tener la vacuna más robusta, más sólida, más específica para COVID-19 y después de eso, cada 4 o 5 años vamos a tener que revacunarnos, es decir, vamos a asumir que en 2024 ya vamos a tener la vacuna definitiva de COVID, la siguiente dosis no las tendremos que poner hasta el 2028. ¿Qué ha pasado? Que como fue una pandemia, no fue una iniciativa para crear una vacuna endémica de cierta zona del mundo, que se hizo una investigación tras puertas cerradas, nadie se enteró y a los 4 años resulta que ya está la vacuna y todo el mundo dice, ay, qué maravilla, ya hay una vacuna. Pero en esos 4 años, ¿qué pasó? Todo esto que ahora todos ustedes han estado viendo y que para las personas que hemos participado previamente en procesos de investigación y desarrollo, no es nada nuevo, no es nada diferente, pero hay personas que ven este tipo de cambios, de adaptaciones en las vacunas, como que no saben lo que están haciendo, como que, en fin, todo este tipo de argumentación que hemos visto que esgrimen algunas personas que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Y ahí también ya se respondió una pregunta que justo nos estaban haciendo, que cada cuánto hay que volverse a vacunar. La retomo nada más para complementarlo, porque justo me están preguntando que cada cuánto tiempo hay que vacunarse, hay que ponerse los refuerzos de COVID y los refuerzos de influenza. Mire, de COVID, como les decía, la definición final, es decir, la tesis final de cómo debe utilizarse cada una de las, porque recuerden, hay muchas vacunas COVID, de las vacunas COVID va a ser al final de entre 3 y 4 años que se empezaron a aplicar las vacunas. Si se empezaron a aplicar en diciembre del 2020, pues en diciembre del 2023, 24, por ahí vamos a tener la definición final. Como les he dicho, es muy probable que vaya a ser un esquema heterólogo, es decir, que nos vayan a recomendar tener una dosis de alguna vacuna RNA y después de eso un refuerzo de una vacuna de adenovirus. Con eso vamos a tener dos estrategias y va a ser una vacunación que va a tener unos efectos muy positivos. Cada cuando se van a tener que poner refuerzos, es muy probable, Víctor, que no van a ser necesarios los refuerzos ya que tengamos la vacuna definitiva, como sucede con influenza. ¿Por qué con influenza nos tenemos que vacunar cada temporada? Es decir, ahora está la temporada 2022-2023. ¿Por qué nos tenemos que vacunar? Porque las variantes que se presentan en influenza, con base en las mutaciones que va presentando influenza, generan variantes que evaden de alguna manera o en cierto porcentaje significativo las características de la vacuna anterior cada 18 meses. Entonces, para cubrir ese lapso, se recomienda que se ponga aproximadamente entre 12 y 14 meses la siguiente dosis de influenza. Entonces, si se pusieron el año pasado la dosis en noviembre, se la pueden poner entre noviembre y enero, la siguiente dosis para que les cubra en caso de que haya una modificación de una nueva variante de influenza que ya no sea cubierta por la vacuna. Hemos observado el patrón de mutaciones y de cambios que presenta COVID y es por eso que las estimaciones nos dicen que vamos a necesitar una vacuna que al final ya va a ser altamente específica para COVID-19, una vacuna y vamos a tener que recibir una nueva vacunación cada 4 años aproximadamente. Ahí está esa respuesta. Ahora, aquí nos preguntan que si es verdad que existen casos que después de vacunarse contra COVID pudiera desarrollarse parálisis facial. Hay una lista muy larga de casos que se han reportado efectos secundarios de las vacunas y aquí siempre lo hemos dicho,
Yo nunca lo he negado porque luego hay por aquí descendientes de Juan Escutia que se me avientan con la bandera. Yo nunca he dicho que las vacunas son inocuas. Hay pacientes a los que sí llegan a tener efectos y principalmente las complicaciones más severas después de la vacunación se han presentado con la vacuna ARN de Pfizer. Es en donde se han presentado casos incluso de miocarditis, pericarditis, que se autolimitan después de cierto tiempo. Hay una larga lista de efectos secundarios o de complicaciones que han tenido después de la vacunación. Muchas de ellas no estaban relacionadas. Recuerden, no fue una causa, sino una casualidad que se presentaran esas dos coexistencias. Pero sí hay casos que se presentan, incluso hay pacientes que refieren que los mismos síntomas que tuvieron cuando se enfermaron de COVID, los tuvieron cuando los vacunaron de COVID. Y hace poco se publicó un artículo o un paper, como le dicen ahora ahí mis amigos los pochos de Twitter, un artículo se publicó en el cual ya se dio como un hecho, lo cual pues, nosotros platicamos ya hace un año y medio probablemente, de los efectos secundarios en los ciclos menstruales y también en dolor mamario. Las mujeres que se vacunan contra COVID tienen alteraciones menstruales, algunas de ellas muy importantes, no sabemos por qué, y principalmente están relacionados con la vacuna ARN de Pfizer y también presentan dolor mamario muy intenso durante 3 o 4 ciclos. Eso también ya se definió. Entonces hay una lista de efectos secundarios. Sin embargo, Marco o Maco va, sin embargo, hasta hoy la lista de efectos secundarios es mucho menor, los riesgos potenciales son mucho menor que si la gente se enferma de COVID. Si la gente se enferma de COVID, esas personas que se complican de esa forma con la vacuna se iban a complicar mucho más si les daba COVID, porque estamos hablando de exactamente la misma respuesta inmunológica. Recuerden que muchas veces los efectos secundarios que tenemos de una enfermedad no es directamente proporcional a lo que hace el virus o la enfermedad por sí misma, sino es debido a la respuesta inmunológica que nuestro cuerpo presenta y que llega en cierto momento incluso a atacar nuestras propias estructuras, es decir, generan una autoinmunidad. Esos son los casos más severos en los cuales nosotros vemos complicaciones posteriores a la vacunación. Ok, ahora, aquí nos preguntan, y Camilo hace esta pregunta, cincuentones, sanos, sin comorbilidades, sin sobrepeso, 20 años con dieta orgánica, 60 minutos de caminata, casi me da su hábito diario, sin vacunarse aún, ¿cuál es la recomendación para seguir sin vacunarse? ¿Sin vacunarse contra qué? Yo supongo que está hablando o COVID, influenza o o COVID. influenza, cualquiera de las dos. Pues mira, Camilo, si tu estado de salud es bueno y no te vacunas, vas a exponer a tu cuerpo a una infección que va a tener prácticamente la posibilidad de hacer lo que quiera en tu cuerpo. Y les platico, así como les decía que más o menos entre el 20 y el 27% de las personas que se infectan se enferman, es decir, si nosotros ponemos a 10 personas que tienen este estilo de vida que nos está diciendo Camilo y 10 personas se infectan, 2 se van a enfermar. La enfermedad va a poder ser leve, en fin. Sin embargo, hasta el 42% de esas personas, es decir, 4 de cada 10, es decir, ya no 2, sino 4 personas, van a ser las 2 enfermas y otras 2 van a tener secuelas COVID o COVID largo. Van a empezar a tener problemas de memoria, van a tener problemas de muchos. Ya hemos dado la lista, son hasta 200 síntomas que pueden tener. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dice Camilo. Hay que aspirar a tener una vida sana, una vida saludable, con muy buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de vida, buenos hábitos de sueño, hábitos de ejercicio. Eso es muy bueno. Sin embargo, si tenemos algo adicional, que es la vacunación, que nos ayuda a disminuir la posibilidad de que tengamos COVID largo, sería terrible. Digo, si es triste en cualquier persona que le dé COVID y quede con una secuela, imagínense que una persona como Camilo, que ha dedicado su vida a cuidar su salud, a estar en buenas condiciones, decide no vacunarse para COVID, le da COVID y eso pues le echa al traste todo su esfuerzo de 20 años. Entonces, a mí no me parece una decisión sensata, pero pues ahora sí,
como dicen, pues cada quien, ¿no? Aquí también nos están preguntando que en el caso de las alergias, si las alergias llegan a dar temperatura. Es raro que las alergias por sí mismas den fiebre, pero más bien es la sensación de fiebre porque dan escalofríos. Las alergias estacionales pueden causar cuadros muy severos. Incluso las personas que tienen asma tienen un componente alérgico muy importante y la manera en que reaccionan, la manera inflamatoria en que, la que reaccionan los bronquios es muy importante y es por eso que tienen ese chiflido característico de los pacientes, de las pacientes cuando respiran, es por eso que se presentan. Pero si el cambio inflamatorio que está teniendo esa persona es tan intenso, sí puede haber liberación de sustancias que generan fiebre, desde luego. Nos pregunta también, en este caso, Jaime Aquino, que si las enfermedades del hígado, ya que las tocamos en su momento, son curables. Depende qué enfermedad sea, Jaime. Hay muchísimas enfermedades hepáticas. Es toda una subespecialidad de la gastroenterología. La hepatología es toda una subespecialidad de la especialidad de gastroenterología, que de hecho la gastroenterología puede ser considerada una subespecialidad. La especialidad es medicina interna o pediatría, y de ahí se van hacia gastroenterología, y de ahí se van a hepatología. Los hepatólogos son médicos que se dedican exclusivamente a enfermedades del hígado y es una lista muy larga. Depende qué enfermedad sea de la que estamos hablando. Recuerden que lo más importante en medicina, recuerden que siempre es el diagnóstico. El tratamiento lo meten con el doctor Google y se los da la mayoría de las veces, pero lo más importante es que tengan un buen diagnóstico. Últimas dos preguntas. Dice Yolanda, ya sé que solo es influenza, pero quiero saber la opinión del doctor Frisby sobre la vacuna Abdala. No es solo influenza. Acuérdense que aquí me pueden preguntar de lo que gusten. La vacuna Abdala es una vacuna que tiene estudios locales en Cuba, que ha demostrado unos muy buenos resultados. Sin embargo, como es una vacuna que no se expone a la experimentación fuera de Cuba, es difícil que alcance una validación en otros países. Pero la información, si ustedes se meten a la página de internet de los laboratorios de investigación, ¿cómo se llama? Híjole, se llama el CICIG, Centro de Investigación y Genética, yo creo que sí se llama, del Ministerio de Salud de Cuba, Centro de Investigación y Genética. Estoy casi seguro que Centro de Investigación en Genética y Biotecnología, algo así se llama, en La Habana, Cuba está. Si ustedes se meten ahí, tiene una página muy bonita de internet en la cual pueden ver todo el proceso en el cual se ha ido desarrollando la vacuna. Y déjenme decirles que yo platico con personas de laboratorios norteamericanos que han elaborado vacunas COVID, que por lo menos 2 personas que yo conozco salieron de ahí. Son personas cubanas, son médicos, bueno, no son médicos, incluso son biotecnólogos cubanos que salieron del laboratorio de ahí y se vinieron a vivir a los Estados Unidos, otro se fue a vivir a Canadá, y ellos me dicen que el proceso de investigación y desarrollo es exactamente el mismo en los laboratorios en los que están trabajando ahorita, que es un laboratorio europeo y un laboratorio norteamericano, que los que se llevan en Cuba. El problema es que no hay una publicación internacional, es decir, Cuba, Rusia, y otros países que hacen investigación, incluso la India a veces decide no hacerlo, China, son países que no se someten a los parámetros de evaluación del mundo occidental, pero eso no significa que los productos, los medicamentos y las vacunas que ellos elaboran no son de buena calidad. ¿Se acuerdan que decían que iba a haber una oleada de casos de los pacientes que se habían vacunado con la vacuna de CanSino, que iban a estar inundando los hospitales? ¿Se acuerdan que había mucha gente diciendo eso? Pues hasta ahorita no se ha visto porque no es cierto. Lo que pasa es que hay muchas personas que no entienden que la ciencia tiene un valor universal y no tiene nada que ver con los órganos reguladores de algún país. Y cierro con esta pregunta. El tema del hígado, que son quistes en el hígado. Depende de qué son los quistes. ¿Qué es un quiste? Un quiste es una colección de un material ajeno a lo que debe haber ahí, y habitualmente son de material o ceroso, que es un material como mucoso, o líquido.
Entonces pueden ser quistes de grasa, pueden ser quistes de muchas otras cosas. Lo más frecuente es que sean fracciones, que sean porciones lipídicas, es decir, que sea colesterol. Entonces, lo que está depositado en el hígado. Y si esos quistes no tienen alteraciones de función, así rápido les explico. El hígado tiene dos funciones. El hígado no es un órgano maravilloso. Tiene dos funciones. Uno, tiene trabajo como de una planta de reciclado. Recibe sustancias que ya no son benéficas para el organismo, las degrada, las parte en pedacitos a través de actividades enzimáticas. Un enzima es algo que transforma algo en otra cosa, y ya sea que lo elimine a través de sales biliares, a través que se vaya al intestino y se vaya en el excremento, o lo reintegra en fracciones para otras funciones que puede tener, que es la segunda parte de la actividad del hígado, que es una fábrica principalmente de proteínas, proteínas que forman parte del sistema inmunológico, proteínas para la coagulación, para la formación de estructuras celulares, es decir, esas son las dos funciones principalmente del hígado. Entonces, si un paciente tiene quistes hepáticos y pues podemos asumir de qué origen son, tenemos que estar haciendo lo que se llaman pruebas de funcionamiento hepático. Y en las pruebas de funcionamiento hepático vemos qué tanto están funcionando las enzimas que destruyen lo que es nocivo para el cuerpo y qué tanto está funcionando la capacidad de síntesis o de producción del hígado. Esas son las dos evaluaciones que tenemos que hacer. Ahora sí, cerramos con la de influenza, que aquí voy a involucrar 3 temas relacionados con la vacuna contra la influenza. Nos pregunta Salvador Morín que si cuando se vacuna de COVID, ¿cuánto tiempo debe pasar para ponerse la vacuna? Y cuáles son los efectos secundarios de la influenza y si una persona tiene algún tipo de alergia, si es real que al vacunarse en contra de la influenza pudieran empeorar sus alergias. No, las alergias estacionales o cualquier tipo de alergia es hacia lo que desencadena la respuesta, la respuesta alérgica en una persona. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la vacuna COVID y la vacuna de influenza? Pues más o menos entre 1,5 y 2 minutos en lo que se pasan de un brazo a otro. Sí sería muy tosco que te pusieran las dos de un solo lado. Entonces, es lo único que pasa. Y otra pregunta que leí aquí es que estaban preguntando que por qué no decía yo algo de la vacuna patria, que por qué no contestó hoy en la mañana el presidente. Bueno, obviamente, pues es que ¿para qué le preguntan al presidente de vacunas? Pues si no sabe el presidente de vacunas, a mí me parece extraordinariamente sensato que no conteste, que diga, pues yo no sé. Entonces, la vacuna patria, acuérdense que ya habíamos platicado, la vacuna patria es una vacuna que se diseñó en el Hospital Monte Sinaí de Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, y es una vacuna que es de un vector viral. En vez de utilizar adenovirus 26 o adenovirus 5, como se utilizaba para la vacuna Sputnik o la de CanSino o algunas otras que se hicieron, se utiliza un virus diferente. El portador es un virus diferente, que es el virus de Newcastle. Esa vacuna está en proceso de investigación y desarrollo, y el proceso de investigación y desarrollo va a terminar probablemente en febrero o marzo del próximo año, y entonces ya va a estar disponible para su utilización. Recuerden que gran parte de la utilización de la vacuna patria, como ya llegó tarde, es decir, ya no fue de las primeras vacunas, se utilizó como parte de un protocolo, como un refuerzo. Entonces, a los pacientes que se incluyó en el protocolo de investigación, se les medían las estructuras inmunológicas contra COVID-19 y se vio cuánto se incrementaban cuando se utilizaba la vacuna patria como un refuerzo. Pero en esa fase estaba la vacuna patria, pero sigue avanzando, no es una vacuna inventada en México, simplemente se compró la receta de la vacuna, como se diseñó en el Hospital Mount Sinai de Carolina del Norte, y se empezó a elaborar en México como una vacuna con los recursos que se tenían en México. Ahí está. Pues yo sé que siempre quedan preguntas, siempre nos quedan preguntas, pero para eso tenemos una vez a la semana a nuestro doctor Frizzi todos los jueves para platicar y para sacar nuevos temas. Así que de las preguntas más frecuentes que nos hayan respondido, quizás que luego vengan en los comentarios cuando subamos el video, saquemos el tema, veamos propuestas y si no, pues ya sabemos que nos vemos la próxima semana. Doctor Frisby, ¿en dónde lo ven? ¿En dónde lo siguen? ¿En dónde lo escuchan? Cuéntele. HL Frisby, Twitter, YouTube y Facebook.
Me pueden ver aquí todos los jueves, me pueden leer los viernes en Sin embargo con Páez Varela y con Álvaro Delgado. En Canal 11 cuando me inviten Meme Yamel y a partir de enero ya voy a empezar a hacer el programa nuevamente los domingos para, para contestar todas sus preguntas. Voy a hacer un programa en vivo así como esto de manera muy dinámica y vamos a empezar a contestar preguntas. Vamos a tener un tema central, pero pues casi siempre la gente pregunta lo que tiene ahí a la mano. Nada más recuerden, no doy recetas médicas, no doy consulta, pero sí procuro contestarles sus preguntas para que ustedes tengan mayor información, para que tomen decisiones mucho más importantes respecto a su salud. Échale, ya está, doctor. Yo le voy a pedir a mi equipo del 11 que me lo busque para un reportaje, porque seguro que vienen muchas notas relacionadas con salud. Yo le mando un abrazo bien grande, Doc. Que estén bien, hasta luego, un saludo a todos. Nos vemos el próximo juevesito.